Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. La historia que están a punto de escuchar fue enviada por un suscriptor del canal. Por privacidad, cambiaremos algunos nombres y ubicaciones, pero según él, todo ocurrió exactamente así. La primera vez que lo vimos, pensamos que estaba perdido. Solo era un hombre parado frente a la casa, quieto, sin moverse, mirando directamente hacia nuestra ventana. Pero después descubrimos algo imposible. El mismo hombre había aparecido unos años antes en fotografías tomadas mucho antes de que nosotros viviéramos ahí. Hola, mi nombre es Andrés y durante mucho tiempo dudé si debía contar esta historia, porque todavía hoy siento que algo me observa cuando llega la madrugada. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposa y yo nos mudamos a una casa antigua en las afueras de Cartago. La propiedad era barata, demasiado barata, pero en ese momento no nos importó. Queríamos salir del apartamento donde vivíamos y empezar una nueva etapa con nuestra hija. La casa era vieja, sí, pero tenía algo agradable. Era silenciosa, rodeada de árboles y estaba lejos del ruido de la ciudad. Al principio todo parecía normal. Los vecinos eran tranquilos. La zona se sentía segura. Y durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño. Hasta una noche de noviembre. Recuerdo perfectamente la hora porque todavía la tengo grabada en la cabeza. Las 3 de la madrugada. Me desperté porque mi esposa estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Tenía la respiración agitada y le pregunté qué ocurría. Y me dijo algo que todavía me cuesta repetir. Hay alguien afuera. Pensé que era una broma, pero cuando miré hacia la calle, sentí un vacío horrible en el estómago. Había un hombre parado frente a la casa, completamente quieto. No hacía nada, no gritaba, no caminaba, solo estaba ahí, mirando directamente hacia nuestra habitación. Lo extraño era la distancia. Estaba justo bajo el poste de la luz de la esquina, lo suficiente lejos para no distinguir bien su rostro, pero suficientemente cerca para entender que nos estaba observando. Encendí la luz del cuarto y en el momento en que lo hice, el hombre caminó lentamente hacia atrás, sin dejar de mirar la casa, hasta desaparecer en la oscuridad. No dormimos el resto de la noche. A la mañana siguiente salí a revisar. No encontré nada, ni huellas, ni basura, ni señales de alguien rondando la propiedad. Pensamos que quizá era una persona borracha o alguien buscando una dirección. Pero 2 noches después, volvió, a la misma hora, en el mismo lugar, quieto, mirando la casa. Esta vez tomé el teléfono para grabarlo, y aunque la imagen era oscura, todavía recuerdo algo que me heló la sangre. El hombre parecía estar sonriendo. No una sonrisa normal, era una sonrisa demasiado amplia, inmóvil, como si estuviera feliz de que lo estuviéramos viendo. Mi esposa quiso llamar a la policía, pero honestamente sentí vergüenza. ¿Qué iba a decir? ¿Hay un hombre parado en la calle? No parecía delito, y eso fue exactamente lo que lo hizo peor, porque empezó a ocurrir cada noche, a las 3 de la madrugada. Siempre igual, siempre quieto, siempre mirando hacia nuestra ventana. Mi hija empezó a tener pesadillas. Decía que un hombre alto caminaba dentro de la casa mientras dormíamos. Pensamos que había escuchado nuestras conversaciones. Intentamos no asustarla más, pero entonces comenzaron los sonidos.
Pasos en el pasillo, golpes suaves en las paredes, puertas apenas moviéndose durante la madrugada. Y lo peor, el sonido de alguien respirando fuera de la habitación. Nunca vimos a nadie dentro, nunca encontramos pruebas, pero la sensación era insoportable. La casa se sentía diferente cuando llegaba la noche, pesada, silenciosa, como si algo estuviera esperando. Una madrugada reuní valor y decidí salir. Quería enfrentar al hombre, quería entender qué estaba pasando. Esperé despierto mirando el reloj, las 12:59, las 3 de la mañana, y ahí estaba otra vez, bajo el poste de luz, quieto, mirándome. Tomé una linterna y salí de la casa. Mi esposa me rogó que no lo hiciera, pero estaba cansado del miedo. Caminé lentamente hacia la calle, y mientras me acercaba, algo empezó a sentirse mal. El silencio. No había viento, no había perros, no había sonidos, solo mis pasos, y él, quieto, esperándome. Cuando estuve a unos 20 metros, el hombre comenzó a caminar, pero no hacia mí, hacia atrás, lentamente, sin girarse, sin dejar de mirarme. Retrocedía mientras mantenía los ojos clavados en mí. Sentí miedo instantáneamente, un miedo difícil de explicar, porque sus movimientos no parecían normales. Parecía deslizarse más que caminar. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta creer. La luz del poste comenzó a parpadear. Una vez, 2 veces, y durante un segundo, el hombre desapareció. Literalmente desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba ahí. Regresé a la casa temblando, y esa noche escuchamos golpes en el techo, 3 golpes lentos, como si alguien caminara sobre nosotros. A la mañana siguiente hablé con un vecino anciano que vivía 2 casas más abajo. Cuando le describí al hombre, su expresión cambió inmediatamente y me hizo una pregunta extraña. ¿Siempre se parece a las 3? Sentí frío en todo el cuerpo. Le pregunté que cómo sabía eso. El viejo tardó varios segundos en responder. Después dijo algo que jamás olvidaré. Porque antes se paraba frente a mi casa. Según él, hacía años otra familia había vivido en nuestra propiedad y también reportaron ver a un hombre observándolos durante la madrugada. El vecino decía que la esposa de esa familia terminó sufriendo ataques de ansiedad y el hijo pequeño hablaba constantemente de un hombre sonriendo en el patio. La familia se mudó pocos meses después y la casa permaneció vacía mucho tiempo. Le pregunté quién era el hombre, pero el anciano negó con la cabeza. No lo sé, pero nunca debe salir cuando él aparezca. Esa noche casi no respirábamos. Apagamos todas las luces, cerramos las cortinas, intentamos ignorar la hora. Pero exactamente a las 3 de la mañana escuchamos algo peor que cualquier otra noche. 3 golpes en la puerta principal. Lentos, separados, como si alguien quisiera asegurarse de que estábamos despiertos. Mi esposa empezó a llorar y entonces escuchamos pasos, no afuera, dentro de la casa. Pasos lentos en el pasillo. Mi hija comenzó a gritar desde su habitación. Corrimos hacia ella y la encontramos escondida debajo de las cobijas, señalando la ventana. Nunca olvidaré lo que dijo. El hombre alto estaba aquí. Esa misma madrugada nos fuimos de la casa, sin llevar casi nada. Dormimos en casa de mi suegra y durante días no regresamos. Pero necesitábamos recoger nuestras cosas, así que una semana después volví solo. Era en la tarde, todavía había luz. Intentaba convencerme de que todo tenía explicación, hasta que encontré las fotografías. Estaban dentro de una caja vieja en el closet del pasillo. Fotos antiguas de la casa. La mayoría parecían tomadas décadas atrás. Familias, cumpleaños, navidades, nada extraño, hasta la última foto. Era una imagen de la fachada de la casa, y bajo el poste de luz había un hombre parado, mirando hacia la cámara.
Era el mismo hombre, la misma sonrisa. Sentí que el aire desaparecía. Pero eso no fue lo peor. La fotografía tenía fecha, 1987, mucho antes de que nosotros llegáramos ahí, mucho antes incluso de que yo naciera. Ese día saqué todas nuestras cosas de la casa y jamás volvimos. La propiedad sigue vacía. Nadie ha logrado vivir ahí demasiado tiempo. Y aunque han pasado años, todavía hay noches donde despierto exactamente a las 3 de la madrugada, sin razón, con el corazón acelerado. Y a veces, solo a veces, siento ganas de mirar por la ventana, como si algo estuviera esperando afuera, observando, sonriendo. Historias como estas son difíciles de comprobar. Tal vez exista una explicación lógica. Tal vez el miedo transformó coincidencias en algo más oscuro. O quizás algunas casas guardan presencias que simplemente permanecen. Lo inquietante es que después de recibir este relato, otros suscriptores comenzaron a enviar historias similares. Personas que aseguran haber visto figuras inmóviles observando sus casas durante la madrugada, siempre quietas, siempre sonriendo, siempre esperando. Y hay algo más perturbador. Muchos mencionan exactamente la misma hora, las 3 de la madrugada. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.